Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Silla Vacía. Soy Daniel Pacheco. Aquí hacemos periodismo que busca enriquecer el debate público. Por eso nos hemos concentrado en entender y en que expertos opinen acerca de los programas de los candidatos principales. Hoy seguimos con esta serie hablando de los programas de seguridad y desarrollo territorial que tienen los presidenciales, que van a primera vuelta el próximo 31 de mayo. Estamos hoy desde la redacción. Y entonces nuestros expertos para hablar del tema de seguridad e implementación del acuerdo de paz son Ángela Vélez. Ángela Vélez es la cabeza del CIPE aquí en Colombia. El CIPE es el Centro Internacional de la Empresa Privada. Ángela, muchas gracias por estar por acá y muchas gracias por hacer parte de esta alianza. Un gusto para mí poder estar contigo hoy. Javier Flores es el director de, acuérdeme que su título es muy largo. Director del área de conflicto y seguridad de la Fundación Ideas para la Paz. La FIP es uno de los centros de pensamiento, creo que el centro de pensamiento más antiguo en Colombia especializado en el tema de seguridad y paz. Así es. Y también es un gran aliado de La Silla Vacía, así que Javier, muchas gracias por estar No, por usted acá. por la invitación, Dani. Bueno, entonces entremos en materia, porque tenemos como un poco dos temas que se tocan en algunas propuestas, no en todas. Y arranco con Iván Cepeda, que es el candidato que entra más fuerte a esta segunda vuelta, con un programa que lo hemos dicho varias veces, está basado en sus discursos. Buscar la prórroga de la implementación del acuerdo de paz por 4 años más. Creo que de esta pueden hablar ambos. Primero me gustaría saber con qué objetivo, porque sí hay algunas cosas que hay que rescatar y que hay que hacer para que continúe un proceso que es necesario para el país. Nadie quiere que sigamos en conflicto, pero ya hay unos elementos como por ejemplo los programas de desarrollo con enfoque territorial que fueron extendidos por ley hasta el 37. Y nosotros sí creemos en la perspectiva de CIPE, que es impulsar el rol del sector privado, que es a través de programas como los que prevé el acuerdo de paz, que se puede llegar al desarrollo de las regiones y a su estabilización. Pero la pregunta de fondo es extenderlo, con qué propósito y hacia dónde. ¿Y qué significa extenderlo exactamente, Javier? Pues extenderlo significaría que debe presentar un proyecto de ley incluso para poder extender muchas eh, de los instrumentos que tiene el acuerdo de paz para su cumplimiento. Pero en el fondo, Daniel, lo que nos tenemos que preguntar y nos preguntamos desde la Fundación Ideas para la Paz es, básicamente, lo que dice el acuerdo de paz es el cumplimiento de la Constitución y la ley. Entonces, en el fondo, mucho de lo que está allí no es necesario extenderlo. Ya está, uno de los instrumentos más potentes que tenía el acuerdo de paz era precisamente los planes de desarrollo con enfoque territorial, los famosos PEDET, que ya están extendidos. Sí. Y mucho de lo demás, pues no habría necesidad de extenderlo porque son políticas públicas que el Estado puede emprender sin necesidad de que haya un acuerdo de por medio. Quizás con excepción de la JAC. Con excepción de la JEP, que tiene un mandato Sí. específico, que tiene fecha de caducidad Y que tiene una cláusula de extensión para ellos. al interior mismo, Sí. al interior mismo, que ahorita creo que vamos a hablar de ella. Pero de alguna manera, uno de los puntos centrales que uno debería estar discutiendo es por qué el Estado colombiano se ha demorado tanto para hacer algo que debió haber hecho mucho antes, incluso del acuerdo de paz. Es decir, si uno va a hablar de que tiene que llevar desarrollo a los territorios, eso está en la Constitución, eso está en nuestras normas. Entonces, de alguna manera, lo que tiene que hacer el Estado, que el gobierno que viene, que es el último gobierno en el marco del acuerdo de paz, pues es terminar de cumplir con lo que está allí establecido y utilizar las herramientas que tiene el acuerdo de paz, pero también las herramientas que tiene el Estado colombiano para cumplir con las funciones legales y constitucionales que están allí y superar muchas de las desigualdades y sobre todo, Daniel, de los desequilibrios regionales que tiene el Estado colombiano. Y eso lo puede hacer con o sin las herramientas del acuerdo de paz. Se perdieron 4 años en el gobierno Duque y se ganaron en el gobierno Petro. O sea, el acuerdo se implementó más rápido en los últimos 4 años que en los anteriores 4 años. No, no creo necesariamente que haya sido así. Creo que en ambos ha habido ciertos avances. Por ejemplo, el gobierno que más avanzó en PEDET sin duda fue el de Iván Duque. Y en este gobierno eso no ha avanzado tanto.
En este ha habido más enfoque en los territorios que el que había en el gobierno de Iván Duque. Entonces creo que más bien deberíamos seguir así adelante. Claro que termina siendo como la discusión acerca un poco de un fetichismo legal de lo que es el acuerdo, que finalmente de todos los presidentes vienen e implementan lo que les interesa selectivamente, entonces no es muy claro qué impacto tendría realmente ampliar el acuerdo. No, yo creo que no es una buena idea y es innecesaria. Y una cosa, Daniel, el presidente Iván Duque sí trabajó en la implementación del acuerdo de paz, con limitaciones y con una visión de pronto estrecha, pero lo hizo y hay que reconocerle ese esfuerzo. Y el presidente Gustavo Petro también, con sus propias prioridades y sus propias insistencias, logró avanzar en el acuerdo de paz. Y el Instituto creo que lo que nos dice es que hoy en día estamos más o menos en entre un 50 y un 51% de avance. Es decir, que falta mucho. Voy con otra propuesta de Iván Cepeda, diálogos sociales para desactivar conflictos, dice en este discurso. Por ello insistiré en medidas contundentes de protección colectiva en presencia efectiva de la fuerza pública en alianza con las comunidades, bajo un enfoque de seguridad humana no militarista, porque la mayor seguridad se logra cuando hay paz, y en diálogos sociales que desactiven los conflictos locales antes de que escalen, Ángela. CIPE es un convencido del diálogo. De hecho, nosotros lo hemos auspiciado desde que se firmó el acuerdo de paz, con la presencia del sector privado, del sector público, pero yo sí creo que el diálogo tiene que ir más allá y es un medio, no es el fin. Y creo que cuando uno habla de diálogo, no solo tiene que hablar del propósito, sino del cumplimiento del resultado del diálogo. Y yo creo que eso es lo que nos ha pesado tanto. Cuando uno mira el tema de los PEDETs, por ejemplo, en el gobierno de Iván Duque, fue el diálogo más impresionante que identificó 34.000 propuestas pedidas por las comunidades de esto quiero aquí, esto quiero allá. Había cosas muy grandes, muy pequeñas. Pero si no se cumplen, ¿cómo le puede uno pedir a una comunidad que vuelva y se siente a una mesa si no hay resultado? Entonces creo que suena muy bonito hablar de diálogo, pero si no va a ser para cumplir lo que llegue a las mesas, si eso no Sí. está orientado a un resultado, no va a ser efectivo. De acuerdo con Ángela, el diálogo social siempre es una herramienta útil, necesaria del Estado colombiano, de las instituciones para lograr abordar problemas territoriales y conflictividades territoriales, pero es absolutamente insuficiente y cada vez está más desgastada por lo que está diciendo Ángela. Mira, Ángela, Los diálogos tienen un problema de credibilidad, ¿no? Y es que si antes no han funcionado, se vuelven cada vez progresivamente más difíciles y más difíciles. sí, hoy en día si tú vas a un territorio como el Caquetá, te sacan acuerdos de 1994 firmados por el Estado colombiano que han sido incumplidos, firmados por José Noé Ríos, por ejemplo. O te están sacando acuerdos que firmé yo cuando trabajaba en el gobierno del 2016. Es decir, que llevamos una serie de incumplimientos a partir de instrumentos como el diálogo, de sentarnos a la mesa con las comunidades campesinas, con las comunidades indígenas, con las comunidades afro, con el sector privado, con muchos actores en los territorios, pero mucho de lo que se acuerda en esos diálogos no se cumple. Y no se cumple porque tenemos, primero, medidas maximalistas para lograr desactivar los diálogos, que Sí. luego el Estado es imposible cumplir fiscal y políticamente. Me voy para un planeta distinto. Y es el programa de gobierno de Abelardo de la Espriella. Implementación del Plan Colombia 2, así aparece en el programa de gobierno de la Espriella. En seguridad y tecnología, no les puedo dar más detalles porque es básicamente lo mismo. Aquí uno puede buscar literalmente cómo se dice. Después de esto viene a hablar de la soberanía nacional y una revisión de membresías en la ONU, la OEA y la CIDH. Em, Seguridad jurídica total, prioridad absoluta de la fuerza pública sobre los narcoterroristas en el DIH. No sé si esa es una interpretación, pero bueno, me voy para donde no es. Javier. No, pues definitivamente el plan de Abelardo Lasprilla lo que está buscando con la propuesta del Plan Colombia 2 es buscar financiación externa porque tenemos una crisis fiscal importante y lo que yo creo es que es bastante ingenuo pensar que va a volver el Plan Colombia ni 2, ni 3, ni 4 porque el momento actual es absolutamente distinto y los recursos que llegarán son recursos muy limitados que permitirán fortalecer de pronto algunas capacidades, tenemos que mejorarlas, sobre todo en inteligencia, pero para mí es ingenuo pensar que los recursos que nos llegaron en su momento del Plan Colombia 2 son posibles repotenciarlos en este momento del país. A ver, yo entiendo que hay una ola de proteccionismo, pero también hay una ola
en cómo se han barajado las relaciones entre los países, ¿cierto? Y hay unos países que si tienen mandatarios que son amigos, pues pueden tener unas relaciones especiales. Yo qué sé, Donald Trump le mandó un cheque de 20.000 millones de dólares Pero como préstamo. a Págalo, Javier Milei. págalo. Eh, Eso es distinto, claro, nos pueden prestar toda la plata del mundo y siempre será un beneficio, pero como una especie de cooperación bilateral, como fue el Plan Colombia en su momento, que fue una donación del gobierno de los Estados Unidos sí. para la política de seguridad, pero también para la política social colombiana, creo que ese momento en donde nos llegaron unos recursos bastante significativos, no es, digamos, no es realista considerarlo hoy en día con la actual coyuntura internacional. Tengo una de Abelardo que se habla como con el sector empresarial, es este pacto empresarial e inversión extranjera masiva, detonación del crecimiento económico mediante el pacto empresarial y la inversión extranjera masiva, Ángela. ¿sí? Bueno, Abelardo habla ahí de un círculo virtuoso en el cual él propone que los empresarios paguen buenos salarios y a su vez los empleados hagan que las empresas generen más desarrollo Sí. y al mismo tiempo plantea pues que haya más seguridad jurídica, que haya un poco de menos normatividad. El país milagro. El país, mira, Llama sí, así se llama sí, así el es, eso programa. sí. Y eso sería un milagro, pues porque eso requiere una serie de herramientas que pues no ha expresado él en su programa de gobierno ahora. Él también habla del tema de inversión extranjera y a mí me parece que es importante llamar la atención de eso porque ¿cuál inversión extranjera? Eso es algo en que Colombia tiene que empezar, bueno, se ha demorado bastante en cuidarse y es qué clase de inversión le está llegando al país. Este es un país donde no hay herramientas suficientes de monitoreo de la inversión Sí. extranjera y ese es un tema en que habría que ver cuál es la posición de definitiva del candidato, es cualquiera que llegue. Pero ¿y cuál es la buena, cuál es la mala o cuáles son las diferentes inversiones? Pues ¿O en petróleo o en... no, pues la buena es la inversión que llega al país y genera desarrollo y articula las cadenas de valor de las regiones Sí. y deja impuestos y genera progreso. La mala es la que es extractiva, no porque lleva los minerales, sino porque se lleva todos los recursos y no deja nada acá. Y el país sí tiene que avanzar en el monitoreo de la inversión que atrae al país y esa Ángela, y inversión fijémonos, por productiva. ejemplo, en la compra masiva de tierras que está teniendo algunos capitales internacionales en Colombia. Eso, en muchos países ya hay límites para la compra de tierras a nivel internacional y eso debería también llevarnos a una reflexión interna al respecto. Estamos hablando con dos expertos. Javier Flores es de la Fundación Ideas para la Paz. Ángela Vélez es de el CIPE. Están opinando acerca de las propuestas de los candidatos en temas de seguridad e inversión privada. Aumentar el gasto en seguridad y defensa, dice Paloma Valencia en su programa. Aumentaremos el gasto en seguridad y defensa en cerca de 20 billones durante el cuatrenio con el objetivo de alcanzar niveles de inversión en nuestras fuerzas y capacidades cercanas al 4% del PIB. Niveles de inversión, creo que esa es como una de las claves. El sector defensa ya tiene un gasto enorme que es inflexible porque son salarios de los uniformados de la policía y del ejército, o sea, cada 500.000 de personas y todos los pensionados. Sí, de acuerdo. Hoy en día tenemos un problema estructural del presupuesto del sector defensa. El 79% de los recursos se van a sueldos de retiro y a pago de salarios. Es una carga inmensa y tenemos solamente 2,5 billones de pesos de los 65 billones de pesos en inversión. Entonces, sí se necesita recuperar capacidades de nuestras fuerzas militares y para eso se necesitan recursos. Ahora bien, es insuficiente pensar que con el aumento del gasto de inversión del sector defensa vamos a lograr enfrentar los problemas que tenemos hoy porque son absolutamente distintos a los que a los que teníamos hace 20 años. Entonces, de alguna manera, tenemos es que repotenciar no solamente las capacidades que existen hoy, Sí. sino innovar en capacidades nuevas que nos permitan adaptarnos a las nuevas lógicas del conflicto y de la violencia organizada en Déjeme, yo, Colombia. yo vuelvo al programa de Paloma. Enfocaremos las inversiones para asegurar que el sector defensa dé un salto tecnológico que optimice la presencia territorial, la movilidad de las tropas y la vigilancia aérea y marítima, drones de última generación, ciberinteligencia, lucha frontal contra el crimen, Plan 3030, incorporación de 30.000 nuevos militares y 30.000 nuevos policías. Sí, trata de combinar todo. Si te das cuenta, hace un de todito, pero en el fondo la ecuación ha cambiado. Hoy en día no es fuerza pública con apoyo de las instituciones de justicia, sino Sí. que es justicia con apoyo de la
fuerza pública, de las fuerzas militares, fundamentalmente de la policía. Y si esa balanza no la corregimos, difícilmente vamos a poder abordar los problemas que tenemos hoy de una violencia organizada más fragmentada, más híbrida y con mucha capacidad de innovación en tecnología. Voy a otra de Paloma Ángela, ampliar la inversión estatal en municipios con pobreza y víctimas. Y aquí, pues para ser una candidata del Centro Democrático, está ya hablando del lenguaje del acuerdo de paz. Los municipios que no son TED ni SOMAC y que tienen pobreza y albergan víctimas también serán receptores de inversión amplia por parte del Estado. ¿Y qué piensas? Pues indispensable hacer inversión en esas zonas, pero sí creo que tiene que ser una inversión estratégica, no puede ser una serie de mínimos auxilios distribuidos que no generen un impacto. Ella habla ahí de un efecto en el programa de un efecto multiplicador, habla de hacer alianzas público-privadas Sí. para generar esas transformaciones, pero yo sí creo que habría que pensar, por ejemplo, uno Orinoquía, una zona completamente afectada por el conflicto. Arauca es uno de esos ejemplos. ¿Cuál es la vía para llegar a esas zonas y generar desarrollo? Una, la vía al llano, que tiene por lo menos 87 puntos críticos que pueden bloquearla y acabar la economía de toda la región. Entonces, yo sí creo que la apuesta no es solo inversión, sino inversión muy estratégica para generar cambios de fondo en las regiones que han sido más afectadas por el conflicto, por supuesto de la mano del sector privado, porque los recursos del Estado son insuficientes. En el tema de la Orinoquía se combina un poco con algo que usted mencionaba ahora, el tema de la compra masiva de tierras. Es un área que han identificado varios programas como con un área de potencial estratégico enorme, que es algo que ya había sido identificado. De hecho, Germán Vargas Lleras, que en paz descanse, tenía una obsesión y era la segunda vía para la Orinoquía, que es una vía que va de la Uribe Meta y cruza al Pacífico por un área que pues, está totalmente ahorita Sí, por desarrollar, digamos, ¿no? Desarrollar, por recuperar un área de conflictos muy grandes. Esa propuesta que la escuché en Abelardo, En Paloma también la tiene Claudia, la tiene. incluso Cepeda creo que habla De la altillanura. de la Sí. altillanura. ¿Ustedes ven a quién ven ahí como más adelantado con unos planes más concretos? Porque esta es una promesa vía. Yo creo que el plan más completo en esa materia lo tiene Claudia López. Sin lugar a dudas Yo que coincido. habla realmente de una propuesta muy innovadora para potenciar la capacidad de producción de la altillanura a partir de grandes inversiones, pero también de un trabajo muy coordinado con las organizaciones campesinas y sociales del territorio. Bueno, entonces vámonos con una propuesta de Claudia López. Eh, alianzas público-privadas comunitarias para grandes proyectos con obras por utilidades u obras por impuestos. Pues yo creo que lo primero que hay que rescatar es que es el proyecto más juicioso, el programa más juicioso en términos de, no solo en general, sino frente al rol que juega el sector privado en las regiones. Es el proyecto que plantea que debe haber una inversión enfocada por las capacidades de cada región, no simplemente masivamente, sino, por ejemplo, en el caso de la altillanura, cuáles son las inversiones que se tienen que hacer. Y ella, digamos que trae una innovación frente al tema de alianzas públicos-privadas, que es traer a la mesa a las comunidades, que es dirigir a uno una obviedad, pero parece que lo obvio no siempre resulta y que es indispensable para que se jalonen los procesos económicos. Ella plantea algo además que me parece importante y es no solo llevar los recursos económicos, sino trabajar con las cadenas de valor, hacer plataformas para las regiones para que puedan generar la productividad. Entonces eso hace que su propuesta sea robusta y que cualquier candidato que fuera presidente debería adoptarla y implementarla bien. Todas las propuestas de los candidatos están en un visualizador de propuestas de los candidatos que armó La Silla Vacía. Hay cientos, están categorizadas. Quiero como cerrar como los dos enfoques en general, o sea, que Colombia tiene un gran reto de seguridad. ¿Usted cómo cree que en general se ha enfrentado en los programas de los candidatos? Pues Daniel, aprovecho para decir que la FIF sacamos este lunes un análisis de los 5 propuestas de los principales candidatos en materia de seguridad. Se las estaremos enviando aquí a la silla para que la puedan leer. Y tenemos 5 nombres para las 5 propuestas que lo resumen muy bien. Ajá.
Por ejemplo, tenemos la propuesta del candidato Iván Cepeda, la hemos denominado un continuismo acrítico en materia de seguridad. La propuesta de Fajardo la hemos denominado propuestas coherentes sin mensajes contundentes. La propuesta de Claudia, grandes reformas que se tensionan con la urgencia y la necesidad de seguridad en este momento. Y la propuesta de Paloma, Seguridad Democrática 3.0. Y la propuesta de Abelardo de la Espriella es la seguridad no es un milagro. Ángela Vélez es del CIPE, Javier Flores de la FIP, son aliados de la silla vacía en este cubrimiento electoral alrededor de las propuestas, alrededor de los programas de los candidatos, y aquí nacieron los micrófonos abiertos y creo que ha sido una fructífera alianza en una campaña donde las propuestas han tomado un asiento trasero, ¿no? De acuerdo. De acuerdo. Pues mira, a nosotros sí nos ha llamado especialmente la atención que en general todas las propuestas tienen un ausente grande que es la empresa privada. O sea, un país para que se desarrolle necesita un motor que es la economía que la generan las empresas. Y si bien tú nos has dado ejemplos de cada campaña donde hay menciones específicas, lo cierto es que a lo largo de todas las campañas es tangencial. Entonces hablamos de alianzas con el sector privado en un lado, en el otro de un tema productivo, pero realmente es muy poco la incorporación de un rol dinamizador que tiene el sector privado. Eso pasa con la campaña de Cepeda, eso pasa con la campaña de Paloma, pasa con la campaña de Abelardo, y Déjame creo... ahí lanzar una mirada Mm, crítica sobre la visión de que el sector, bueno, obviamente debe tener como un lugar, pero el sector privado lo que necesita es unas garantías de seguridad, seguridad jurídica y poder existir, ¿no? O ¿qué quiere el sector no, privado? O sea, está esperando que le den ayudas, gabelas, lugares mm, especiales, beneficios. no, mira, más es el rol con el cual el sector privado puede contribuir a las apuestas de todas esas campañas. O sea, claro, claro, lo que necesita el sector privado es que haya seguridad jurídica, que haya seguridad para poderse mover a sus negocios, pero yo lo digo más es en función de que son muy ambiciosos los programas de gobierno y de dónde van a salir los recursos. ¿Qué va a hacer que sean sostenibles las apuestas? Pues que haya un sector privado juicioso, Sí. responsable, que vincule las cadenas vocales y que genere impuestos y recursos para poder financiar esos programas. Porque Y pasa bajito. Porque uno de los debates principales de la campaña es sobre el rol del sector privado, a ver, como visto como desde más lejos. El debate principal que pone y que ha puesto durante estos 4 años el pacto histórico y el presidente Petro es el rol del sector privado en asuntos esenciales y servicios básicos que presta el Estado, en la Sí. salud, en las pensiones, en el tema de regulación laboral, ¿no? Y creo que esa es como una de las grandes ideas que va a las elecciones, ahora en el caso de Abelardo, incluyendo al sector privado en los temas de seguridad también, ¿no? La primera línea De reservistas. de reservistas. em, que, no No, sé. no, yo creo que es una idea interesante, pero es muy difícil implementarla. Muy difícil implementarla. Colombia nunca lo ha hecho antes y yo creo que es un paso que merece una discusión mucho más amplia del país, como muchas de las propuestas de la campaña del doctor de la Espriella. En el tema de seguridad de la estrella, que es la propuesta que, bueno, no sé si lo inquieta, lo interesa, usted traería aquí No, yo a creo que discusión. son propuestas maximalistas, por ejemplo, que corregir la situación de seguridad en 90 días. Eso es una propuesta que Así recuperar todo el territorio hasta en Exacto. 90 días. O, por ejemplo, construir 10 megacárceles. Colombia lleva años sin construir una. Y así sucesivamente hay propuestas que son muy maximalistas, con unos mensajes contundentes, eso hay que reconocerlo, pues que el Estado tiene que recuperar la firmeza y la capacidad, sin lugar a dudas. Pero yo creo que también siendo sinceros y no siendo ingenuos sobre cómo lo podemos materializar, toca ser mucho más minucioso. Por eso el mensaje de Daniel es, la seguridad no es un milagro, la seguridad construye con propuestas serias, técnicas, que permitan llevar esas ideas a la práctica y que no le pase lo mismo que al doctor Gustavo Petro con ideas muy ambiciosas que luego no se logran materializar. Yo les debía una de Fajardo, ¿no? Aquí tengo fortalecer la inteligencia y la coordinación institucional en el tema de seguridad. Javier, ¿cómo es que dijo que la FIP le estaba diciendo el programa de Fajardo? Propuestas coherentes y mensajes contundentes. Esta está perfecta.
Sí, yo creo que cuando uno lee la propuesta del Plan Guardián del doctor Fajardo, es una propuesta coherente, es una propuesta que sabe qué hay que hacer, cómo priorizar, dónde sincronizar, cómo trabajar alcaldes, gobernadores, gobierno nacional, cómo involucrar a otros sectores, incluido al sector privado en este proceso. Eso está muy bien, pero le falta mandar los mensajes contundentes que le lleguen a la ciudadanía. Y yo creo que eso es uno de los grandes problemas del plan de seguridad del doctor Fajardo. En este tema que tú acabas de mencionar de inteligencia, evidentemente la necesitamos. Hoy en día hay una desconfianza absoluta de la comunidad de inteligencia que se ha visto afectado por los escándalos de la UIAF y de la DNI, pero también porque al interior de las fuerzas militares y de policía hay desconfianza. Y la inteligencia con desconfianza no funciona. Y de alguna manera, si no recuperamos eso, y en eso todas las campañas lo han manifestado, pues Colombia no podrá abordar los problemas que tenemos de violencia organizada actualmente. Ángela, me quedo con Fajardo. Mm. Colombia coinvierte. Esta es una de las propuestas de Fajardo, la movilización de $1.000 millones en capital de crecimiento para empresas colombianas con alto potencial. Esquemas de coinversión público-privada. Es maravilloso que haga esa apuesta, habrá que ver cómo la puede materializar y ahí también creo que hay unas herramientas que ya existen como obras por impuestos, por ejemplo, que deberían ser potenciadas, llevadas a otro nivel con un cupo fiscal mucho más amplio y asegurando como protegiendo de algunos vicios que han sucedido sobre la sostenibilidad, quién responde por las inversiones si se alargan, y quién las va a sostener, pero yo creo que es una apuesta definitivamente que sí se debería hacer. Ángela Vélez trabaja en el CIPE, Javier Flores en la Fundación Ideas para la Paz. Muchas gracias por acompañarnos en esta campaña. Muchas gracias a ustedes por vernos. Nos vemos con más contenido este fin de semana y la próxima semana. Estamos a una semana de la primera vuelta. Chao. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.